Hola, bienvenidos al canal, soy Maite Arte en Colores y hoy es jueves, vamos a subir un nuevo vídeo cada jueves. Daros las gracias por esa cantidad de suscripciones nuevas que estamos teniendo y vamos a hablar un poco de lo que vamos a ofrecer hoy. Hoy hay varias sorpresas, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo y pues nada, en unos minutos estoy con todos vosotros. Voy a empezar con pintura de diamante. Estas ya las habíamos visto, estas postales. Quería enseñaros cómo quedan así, metidas en el sobre, dobladas, etcétera. Quedan muy bonitas. Y os voy a empezar a enseñar más postales que tengo hechas. Os había dicho que tenía un montón. Y como me habéis preguntado pues por ellas, pues allá van. Mirad. De feliz cumpleaños. Fijaros. Muy bonita. Diamantes también aurora boreal, como habíamos visto en el vídeo anterior, ¿vale? Y bueno, pues con la posibilidad de personalización, fijaros. Esta es una de feliz cumpleaños, esta es otra de feliz cumpleaños con las velas, ¿vale? Y la otra cara y la posibilidad de doblar, como sabéis. Mirad, esta ya la habíamos visto el otro día. No os la voy a enseñar en detalle, los que queráis, pues os dejo al final en la caja de descripción más posibilidades de visualización y donde tenía el vídeo grabado. Y aquí os voy a enseñar una cosa de la que os había hablado, que es que se pueden personalizar estas postales. Cuando tú las compras para hacer el kit, pues tienen una recomendación de colores. Por ejemplo, esta, aunque yo cambié aquí alguna cosa, ¿vale? Este sería un poquito el diseño original que ellos proponen que hagas, pero evidentemente tú luego haces lo que quieras. Y si eres como yo, que eres una hormiguita y vas guardando diamantes sobrantes de otros proyectos, pues entonces tienes para elegir. Yo, fijaros aquí, una chica que le gustaba mucho el color negro y tal, que se lo regalaré, pues nada, he cambiado aquí, como veis, pues unos detalles de los globos, he puesto aquí la vela en oscuro, esto en negro, y he cambiado un poquito los colores pues para que fuera un poquito menos infantil, ¿de acuerdo? Posibilidades, como veis, tenemos un montón. Bueno, y como quiero enseñaros muchas cosas hoy y no quiero que se alargue lo de las postales, pues voy a seguir. Mirad, no solamente son de feliz cumpleaños, just call me baby, llámame nene, mejores deseos, you are my sunshine, tú eres mi sol brillante. Bueno, pues nada, si queréis mandar un mensaje amoroso, pues ya sabéis, una opción. Mirad, estas me encantan porque son de mariposas que son unas mariposas que a mí me parecen una maravilla. Aquí mis mejores deseos para ti. Son varias de mariposas y mirad todo lo que hay aquí, la parte de atrás. Esta otra mariposa, fijaros. Otra postal en buenos deseos. Con su reverso. Otra más, yo no sé cuál me gusta más. Si queréis dejar en comentarios cuál os gusta más por curiosidad, pues mirad, yo es que sinceramente me parecen todas preciosas. Mirad, os las voy a volver a poner aquí. Ya simplemente la parte de los cristalitos, de los brillantes, diamantes, como los queramos llamar. A mí me parecen una preciosidad. Bueno. Y más, todavía hay más, mirad. Otra para dar las gracias. Esta lleva más trabajo del que parece, porque parece que no, pero son un montón de diamantitos a colocar. No sé cuántos, porque en este tipo de trabajos no te dicen los diamantes que hay, con lo cual tú no te enteras, vas poniendo. Son aurora boreal estos de aquí. Y la parte de atrás, si queréis agradecer algo a alguien, mirad qué bonita opción. Y esta, ya hoy nos voy a mostrar más en cuanto a postales. Vamos a pasar a otro tipo de proyectos, pero mirad. Todo lo que tiene de trabajo estos puestos uno a uno con unas pinzas.
También se pueden poner con el famoso bolígrafo, pero en este caso está con las pinzas. Bueno, fijaros, todo esto son postales. Pero como os había dicho, va a haber mucho más hoy, con lo cual vamos a retirar parte de estas postales. ¿Y qué os voy a enseñar hoy también? Pues mirad, os voy a enseñar, porque no puedo resistirme, unos proyectos que he terminado de pintura de diamante, aunque no ha llegado fin de mes. A fin de mes os haré una review de productos de pintura de diamante, de punto de cruz o algún otro proyecto que haga, pero es que ya no aguanto más. Entonces, como esto también va de cómo quedan las cosas que nosotros nos compramos, allá van los llaveros que he hecho de pintura de diamante. Mirad, voy de menos a más. El que menos me gusta, pero vamos a ver. Voy a poner debajo un folio blanco para que se vea. Bueno, de color crema. Mirad el oso este, el osito de Disney. A ver. Voy moviéndolo para que veáis el brillo que tiene. A ver, esto, ¿qué queréis que os diga? Va a haber peleas por él. Bueno, muy bonito. Y ya os diré después lo que hago yo con estos llaveros. Cuando me los puedo quedar, que eso es otro tema. Bueno, vamos a uno de los que más gustan. A mí me encanta. Este seguramente me lo quede. Para esos momentos naif en los que te lo quieres colgar del bolso. Y mirad, Mini. Esta es Mini Mouse. Así luce, así de preciosa es. Y como no podía ser de otra manera, Mickey Mouse. Que ha quedado así de estupendísimo. El pato Donald. Lo acerco un poquito para que veáis brillos. Y Pluto. Como veis, están por las dos caras. Y no me digáis que para un regalo, etcétera. Bueno, fijaros. Yo esto es un llavero, obviamente. Tú puedes hacer con ellos lo que quieras. Yo los uso de llaveros. Y los uso también, chicas, de cross stick, floss tubers y demás amantes del bordado, de la costura creativa. Yo esto lo uso de sujeta-tijeras. Mirad, quedan preciosos. O sea, tú cuelgas esto de unas tijeras y queda maravilloso. Ya os lo pondré. Estoy esperando unas tijeras nuevas a ver cuándo me vienen. Pero esto queda precioso. Quitando las borlitas estas que le ponemos a menudo, esto para unas tijeras, bueno, no quiero ni contaros lo bonito que queda. Y es más resistente de lo que parece, ¿eh? Bueno, pues nada. Y la joya también de la corona, porque tampoco me pude resistir, mirad, he empezado a hacer los llaveros de estas muñecas que me vuelven loca. Fijaros qué brillo. Además, estos diamantes tienen unos brillos irisados que van cambiando de color, como veis. Aquí es más azul. Bueno. Estos son los llaveros. ¿Y hay más? Sí hay más. Ahora voy a poneros algo que no tiene absolutamente nada que ver con todo esto, pero me pareció interesante enseñaros. Mirad. Estaba yo de compras en el Lidl, que no me patrocina ni él ni nadie en este momento, y encontré lo siguiente. Todos estos pañuelos de papel, 42 por 10, por 4,99 euros, fijaros. Al precio que están los pañuelos de papel, yo pensé, pues me los compro, pero más allá de lo que sería el interés por los pañuelos de papel, fijaros los dibujos que tienen las bolsitas. Yo quería esperar a abrirlo aquí delante de vosotras. Mirad, estos plásticos, con estos dibujos,
yo les encuentro muchas posibilidades creativas para recortar y pegar en proyectos. Fijaros todo lo que hay aquí, ¿vale? Yo ahí lanzo la idea, ya veremos a ver qué hacemos con ellos, porque también hay que gastar los pañuelos, si no vamos a tirarlos, a abrir todas las bolsas de golpe, pero fijaros lo que tiene, qué dibujos más chulos. Mirad, a mí me gusta mucho hacer proyectos creativos reciclando, sobre todo cosas prácticas. Fijaros todo lo que hay aquí. Bueno, pues este momento, si habéis llegado a este momento del vídeo, quería enseñároslo, si echáis la cuenta, todos estos paquetes de Kleenex al precio que tiene todo lo que sería el pack, me parece que es un precio excelente. Y como lo prometido es deuda, vamos a ver algo especial que quería también ofreceros hoy, que es un unboxing muy especial. Es de un proyecto que gustará a las amantes del bordado y yo nunca me había comprado nada de estas características, así que lo voy a abrir. La verdad es que me llegó hace unos días, dije yo voy a esperar a grabar el próximo vídeo para que lo veáis. Aviso, es una aventura total para mí y me ha encaprichado comprarlo y veremos a ver qué sale aquí. Es un bordado tradicional y me he atrevido con él. Y a ver qué sale de aquí. Mirad, es esta mariposa. Como yo nunca he hecho bordado tradicional, os lo digo, pues me pareció que había que empezar por una cosa sencilla. Y me he comprado esto y veremos a ver cómo resulta. Mirad, es este kit que me compré en AliExpress. Este motivo de mariposa. Aquí explica cómo se dan todas las puntadas. No viene con el aro, explica en qué consisten todos los bordados, todos los puntos y vamos a ver cómo viene todo, la tela, etcétera. Bueno, como no soy una experta en bordado, no sé si esta tela es mala, buena, regular, pero me parece, aquí los más bonitos. Me parece que para empezar más que suficiente. Este es el motivo. Os dejo aquí la referencia por si os interesa y por favor os lo digo de corazón, como esto no son colaboraciones, si queréis saber exactamente dónde he comprado cada cosa, ponedmelo en la caja de comentarios y yo os digo cada producto dónde está comprado, ¿de acuerdo? Este es el motivo que trae y estos son los hilos, que son preciosos, sinceramente. Si no me lanzo por el bordado, pues los hilos sí que me los podría guardar para otra cosa. A ver, vamos a ver. El organizador me gusta. Jolín, qué hilos más bonitos. Números de MC no hay. Pero mirad qué hilos más lindos. Me parecen preciosos, chicas. Y chicos, que sé que hay chicos también aquí. Pues, ¿qué os parece? Me atreveré con él. Estas son las agujas de bordado que son muchísimo más gruesas. Bueno, mucho no son, mucho más gruesas de lo normal, deberían, porque aquí tienen que ir los 6 cabos, o sea, en principio las partes principales iríamos cosiendo con los 6 cabos de cada una de las hebras y luego, bueno, pues para hacer estas mezclas de color, pues entonces será 2 a 3 cabos, a lo que nos parezca y podamos. Tengo muchísimas más cosas que enseñaros que tiempo para grabar, editar y todas estas cosas. Así que iremos ofreciendo contenidos. Sí que os digo que vamos a subir vídeos los jueves. Quiero enviaros un abrazo enorme a todas aquellas personas que os habéis suscrito, que estáis poniendo me gustas, que estáis viendo los vídeos, que los veis hasta el final, que dejáis vuestros comentarios y un abrazo gigantesco por vuestro apoyo. Mil gracias. Ya sabéis que suscribirse no cuesta nada. A mí me motiva un montón, os ayuda a saber cuándo subo vídeos, porque aparte de los que suba, seguramente subiré alguno extra más. Habrá sorpresas y, en fin, pues mil gracias. Sobre todo también a todos aquellos que me estáis viendo, no solo de distintos puntos de España, sino de América, de Estados Unidos, México, etcétera, etcétera. Un saludo, un abrazo enorme desde España a todos y todas vosotras. Y hasta el próximo vídeo.